Hola jóvenes, amigos y colegas, por aquí Sergio, Charlie, Alfa 3 Sierra Kilo Quebec. Quiero hablar un poquito de las líneas de transmisión. El mito, la longitud del cable interfiere, me ayuda o me perjudica en la instalación de mi planta transmisora. Un tema entretenido, así que vamos a abarcar un poquito sobre él. Este video lo voy a hacer cortito, vamos a dividirlo en 3 o 4 capítulos para poder abarcarlo lo mejor posible, de manera resumida obviamente, y que no se haga tan extenso. Primero que todo necesitamos comprender algunos parámetros que son importantes. La onda sinusoidal, ¿no es cierto? Un patrón que se utiliza mucho para realizar análisis, y nosotros nos vamos a servir de él para poder entender algunos parámetros bien importantes. ¿No es cierto? Tenemos una línea vertical y en esta línea vertical vamos a poder reflejar o visualizar o medir la amplitud de la onda sinusoidal, ¿no es cierto? Acá arriba tenemos el valor peak máximo positivo y en este otro extremo, en este otro semiciclo, tenemos el valor máximo o valor peak negativo. Entonces se comprende, tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Desde el inicio, por la línea horizontal, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta el término, acá, ¿no es cierto? Se genera todo el semiciclo positivo, desde cero hasta un valor máximo, después viene un descenso, pasamos por cero y comenzamos nuevamente por el semiciclo negativo y llegamos a este punto. Aquí terminamos el primer ciclo y continúa el segundo y el tercero y el cuarto, etcétera, dependiendo de la frecuencia. Entonces quiero que se entienda que desde el inicio hasta el término de esto acá se conoce como ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo, en este caso, hasta aquí, 2 ciclos, etcétera. La cantidad de ciclos que se puedan completar en el transcurso de un segundo se conoce como frecuencia. Y al mismo tiempo, desde el inicio, ¿no es cierto? Desde el inicio hasta el término de este ciclo, se conoce también como longitud, pero medida, ¿no es cierto?, en metros, en centímetros, en milímetros, etcétera, en kilómetros, ¿no es cierto? La unidad básica de medida son múltiplos y sus submúltiplos. Recordar, la cantidad de ciclos que se logren completar en el transcurso de un segundo se conoce como frecuencia, ¿no es cierto? Su unidad de medida es el Hertz. Y la longitud de onda, ¿no es cierto?, representada con la letra griega lambda, es la distancia desde el inicio hasta el término de un mismo ciclo. Eso que quede clarísimo, que se entienda. Ahora, yo me tomé de esta imagen que está por ahí en internet para hacer comparaciones, ¿no es cierto? Tengo una primera sinusoidal, segunda, tercera y cuarta. Vamos a suponer que en esta línea vertical que está a la izquierda hasta la línea vertical que está a la derecha tenemos un segundo, ¿no es cierto? En tiempo, un segundo. Entonces, como ya mencioné, la cantidad de ciclos que se logre completar en el transcurso de un segundo es la frecuencia. Por lo tanto, para esta primera imagen tenemos una frecuencia de 3 Hz, ¿no es cierto? Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 3 Hz. Para la siguiente se lograron completar 5 ciclos en el transcurso de un segundo, por lo tanto son 5 Hz. La tercera, 10 Hz. Y la cuarta, 27 Hz, ¿no es cierto? Se generaron 27 ciclos en el transcurso de un segundo. 3 frecuencias diferentes, la misma onda sinusoidal, la misma amplitud. ¿Qué tiene que ver esto? Dice usted. Voy a avanzar en esto. Yo tomé el primer ciclo de la frecuencia de 3 Hz. Tomé el primer ciclo de la frecuencia de 5 Hz.
tomé el primer ciclo de la frecuencia de 10 Hz y el primer ciclo de la frecuencia de 27 Hz. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Está clarísima, ¿no es cierto? El largo, o el tamaño, como quiera llamarle, ¿no es cierto? El largo de cada una de ellas. Recordar que queremos saber qué es lo que es longitud. Entonces, si usted se da cuenta, para una frecuencia pequeña, esta era la frecuencia de 3 Hz, una longitud de onda bastante larga, comparada con la longitud de onda de una frecuencia alta, la de 27 MHz. Por lo cual, quiero que quede clarísimo que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Es decir, en la medida que incrementa la frecuencia, disminuye la longitud y viceversa. Aquí nuevamente tomé las dos señales sinusoidales, la de baja frecuencia, ¿no es cierto? La de 3 Hz con una longitud bastante grande, y tomé la de 27 Hz con una longitud pequeñita. Recordar que estos son unos, unos simples ejemplos, pero para que se comprenda claramente la gran diferencia que hay en proporciones entre frecuencias bajas y frecuencias altas con respecto a la longitud. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi transmisión? Acá tenemos una torre, ¿no es cierto? Una antena en la parte superior, una antena que teóricamente debería tener cero ganancia, ¿no es cierto? Porque está transmitiendo en forma omnidireccional. Eso quiere decir que está transmitiendo en todas direcciones con la misma potencia, la misma magnitud. Entonces cada una de estas aureolas, si ustedes se dan cuenta, está separada por una longitud. La siguiente aureola, otra longitud y otra longitud. Entonces esto quiere decir que nuestra transmisión, una vez que la inyectamos a la antena, avanza a longitudes iguales, ¿no es cierto?, hasta que se va absorbiendo, dependiendo la banda que estemos trabajando. Es así de sencillo en la teoría. Ahora vamos a definir la antena. Antena es un transductor, y transductor se define como un dispositivo que es capaz de convertir la energía desde un estado a otro. Por ejemplo, una ampolleta. La ampolleta convierte la electricidad en luz y en calor, ¿no es cierto?, dependiendo de la ampolleta. Por ejemplo, el micrófono. El micrófono convierte la presión acústica en impulsos eléctricos. El parlante hace lo inverso, convierte los impulsos eléctricos en presión acústica. Entonces la antena, ¿qué es lo que hace? Convierte la señal AC de radiofrecuencia en ondas electromagnéticas, cuando se está usando como transmisora, y cuando se está usando como receptora, hace lo contrario, o sea, los campos electromagnéticos los convierte en una corriente de AC, de radiofrecuencia. Entonces, resumiendo, la frecuencia y la longitud son las que determinan los cálculos, dimensiones y longitudes de nuestra antena, de nuestras líneas de transmisión e incluso la propagación de las ondas, ¿no es cierto? Así que es súper importante el tema de la longitud. ¿Cómo determinamos la longitud? Utilizando aquí esta fórmula que es bastante sencilla, ¿no es cierto? Acá está la letra lambda, ¿no es cierto?, que representa la longitud. Dice que es igual a la velocidad de propagación de la luz, 300 millones, velocidad de propagación de la luz, dividido en la frecuencia. Cuando usamos esta fórmula, la frecuencia tiene que aplicarse aquí, convertida en la unidad básica de medida, o sea, en Hertz. Y si necesitamos saber la frecuencia, usamos la misma constante, velocidad de propagación de la luz, dividida en la longitud, y nos va a entregar la frecuencia en Hertz. Vamos a hacer un resumen de esto para que quede claro. Velocidad de propagación de la luz, ¿no es cierto?, 300 millones. Acá abajito
ponemos la frecuencia en la cual yo quiero transmitir, recordar que tiene que ser en la unidad básica de medida, y vamos a obtener la longitud en metros. Ejercicio. Determinar la longitud de onda para la frecuencia 147 MHz. Megahertz, recordad que mega es 10 elevado a 6. Y para esta fórmula específica necesitamos convertir esos megahertz en hertz. Por lo tanto, multiplico los 10, o sea, los 147 por 10 elevado a 6. Sin, para que sea más sencillo, ¿qué significa? Agregamos 6 ceros. Se convierte en una división bastante grande, ¿no es cierto? Simplificamos. ¿Cómo simplificamos? Un cero de arriba por un cero de abajo, ¿no es cierto? Aquí eliminamos 6 ceros y me quedó bien sencillita, 300 dividido en 147. Esto significa que la longitud de onda para la frecuencia de 147 MHz es de 2 metros aproximadamente. 2 metros. Eso significa que en mi transmisión, en esta frecuencia 147 MHz, va a avanzar de 2 metros en 2 metros en 2 metros. ¿Y por qué es tan importante? Porque mi antena debería ser capaz de soportar esa longitud de onda. Y mi cable coaxial o mi línea de transmisión también debería ser capaz. Esto, recordar que es a grandes rasgos. En el próximo video vamos a explicar que hay unos pequeños truquitos que hay que cumplir, producto de que ese cálculo que acabo de mostrar es en una condición ideal, o sea, cuando la señal de radiofrecuencia se transmite al espacio, ¿no es cierto? A esa velocidad se va a transportar. Pero hay que recordar que tenemos nuestro equipo transmisor y tenemos una línea de transmisión, el cable coaxial. Entonces, y después al final tenemos la antena. Por lo tanto, la señal de radiofrecuencia va a salir del equipo y va a entrar a un medio guiado, que en este caso es el cable, y la velocidad de propagación de esa señal de radiofrecuencia por el cable es más lenta. No es la misma que si estuviese por el espacio. Así que hay un factor que considerar ahí, una pérdida de velocidad, que lo vamos a ver en el próximo video. Aquí hay una simplificación de la fórmula anterior, ¿no es cierto? Como ya nos dimos cuenta de que teníamos que simplificar todos esos ceros que nos aparecían, es mucho más práctico usar esta fórmula, ¿no es cierto? Longitud de onda dividida, o sea, va a ser igual a 300 dividido en frecuencia. Pero en este caso la frecuencia la vamos a poner directamente en megahertz. Y el resultado nos va a dar en metros. Y para el caso si necesitamos calcular la frecuencia, ponemos 300 nuevamente, que es la simplificación de la velocidad de propagación, dividido en la longitud. Y la longitud es metros y el resultado me lo va a dar directamente en megahertz. Vamos a hacer un ejercicio nuevamente. Determinar la longitud de onda para la frecuencia 147 360 MHz. 147 MHz con 360 kHz, utilizando la fórmula simplificada. Entonces recordar, 300 equivale a la velocidad de propagación de la luz simplificada y la frecuencia tenemos que meterla directamente en megahertz. Por lo tanto, 147.36 en este caso. Y el resultado, 2 metros, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces es mucho más sencillo trabajar esta fórmula simplificada, de todas maneras. Ahora, espero que quede claro qué es lo que es ciclo, qué es lo que es longitud y qué es lo que es frecuencia. Y también recordar esta fórmula simplificada porque la vamos a tener que seguir utilizando en la segunda parte del video. Espero que haya sido provechoso esto y a ver si de a poquito podemos entender el fenómeno de la longitud del cable ahí en nuestros equipos transmisores. Un gusto, se despide Sergio, titular de la Charlie Alfa 3 Sierra Kilo Quebec.